Buenas tardes, Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Job y hoy estamos en el capítulo 3, pero antes de eso yo quiero hacer un recuento de lo que fueron los capítulos 1 y 2. Bueno, en los capítulos 1 y 2 se menciona acerca de las calamidades de Job, un hombre de Uz, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos que este hombre empezó a recibir una serie de malas noticias una tras otra, y lo que Satanás quería era que este hombre maldijera a Dios, pero ni perder su familia, ni perder sus bienes, ni aún perder su propia salud, nada de esto le hizo a este hombre maldecir a Dios, sino que al contrario, antes bendijo a Dios en todo esto, y dice la palabra que con todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aún su mujer lo incitó para que pecara contra Dios, pero no lo hizo. Y vienen, cuando unos amigos que él tenía, 3 amigos, vienen a consolarlo, dice que cuando los amigos llegan, ven que el dolor y la situación de Job es demasiado grave, y dice que como que, bueno, rasgan sus vestiduras y se echan polvo encima de sus cabezas, y guardan silencio. Es simplemente, bueno, Job estaba en el basurero, en las afueras de la ciudad. Job estaba en ese lugar, o sea, su dolor era tan grande que no estaba, digamos, en una lujosa cama soportando su enfermedad, sino que él allá, en ceniza, era como el único lugar donde él podía estar. Estaba a la intemperie, comía poco, se alimentaba poco, y además no contaba pues ni siquiera con el apoyo de su esposa. Bien, entonces es así como empieza el capítulo 3, donde dice que Job maldice el día en que nació. Este es un estado verdaderamente desesperante en el cual Job se encuentra. Él no ve otra alternativa más que hacer, sino que él va a empezar a liberar tensiones, digámoslo así, y vemos que va a ser un poema, ¿sí? Es algo así como un poema exaltando la muerte, un poema en el cual él maldice su día, él maldice el día en que él nació, pero aún así, con que Job, vamos a ver que Job maldice su día, no va a maldecir a Dios, ni va a atribuir a Dios la culpa, digamos, de la situación que él está viviendo. Job 3 y el Salmo 88 son uno de los 2 capítulos más sombríos en la Biblia, en el cual pareciera que no hubiera esperanza alguna. Sí, yo creo que en la vida muchas veces nos hemos sentido así, o tal vez no tanto, ¿no? Como ellos, como el salmista en el Salmo 88, que estaba en una enfermedad tal vez terminal, porque vemos que él dice que estaba pronto a morir. Y aquí Job también está en una grave enfermedad. Entonces, eh, veamos lo que dice el versículo 1. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su vida. ¿Después de qué? De que ya los amigos estaban en un incómodo silencio, y que tal vez con sus gestos le daban a entender a Job que no estaban realmente con él, y tal vez le hacían sentir mal, y tal vez meneaban la cabeza estos amigos de Job. Entonces Job ya en ese momento, digamos, ya no aguantó más, y empezó y da este discurso, ¿no? Dice: y exclamó Job y dijo. Bueno, estos versículos, que son un poema, no podemos extraer doctrina de ellos, eh, sino que simplemente va a revelar lo que un hombre afligido, un hombre con depresión, o si bien no tenía propiamente la depresión, estaba muy cerca de caer en la depresión, o si ya estaba en ella tal vez. Entonces, por eso no es para que nosotros, digamos, tomemos doctrina, ni tampoco voy a tratar de explicar, entender, digamos, cada palabra que él dice, sino que simplemente voy a leer y a tratar pues de comentar de pronto pues superficialmente, ¿no? Dado que expresa pues el dolor, el sufrimiento de un hombre en angustia extrema. Dice así: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido.
Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan al sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, me aseguré ni estuve reposado. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Bueno, aquí vemos la expresión de un hombre que está en angustia extrema. Y vemos que en la Biblia no fue el único que se encontraba de esa manera, ¿no? Vimos que el salmista David también se sentía, ¿no? Como en el pozo de la desesperación, en el valle de la sombra de muerte, ¿no? Entonces esta situación de Job es bastante lamentable, es bastante crítica, pero bien, mire, podemos ver que aquí Job está tocando fondo, ¿sí? Está llegando, digamos, al tope de su tristeza, de su dolor, de su sufrimiento. Un ejemplo que yo veo en la Biblia de alguien que tocó fondo es el hijo pródigo, ¿no? Cuando él se encontraba comiendo de lo que comían los cerdos, ¿no? De la comida de los cerdos, él en ese momento recapacita y dice, cae en cuenta, ¿no? De la situación en la que está y dice, volvería a mi padre. Pero bueno, aquí el caso del hijo pródigo, digamos, fue por culpa de él, de su pecado. Y muchas personas cuando empiezan con la droga, con el alcohol, llega el momento en que se ven en las calles durmiendo, comiendo basura, y ese es el momento para muchos en el cual se sienten que están tocando fondo, y cuando recapacitan y quieren volver y lamentan toda esa situación. Pero aquí vemos que lo que le pasó a Job no fue por causa de su pecado, no era que él hubiera hecho algo malo, sino que vemos que todo era un plan de Dios. Sí, era un plan de Dios para mostrar a Job mismo, no para que Dios supiera que verdaderamente lo amaba, o para demostrarle digamos para complacer a Satanás, sino que mire, las pruebas a veces son para que uno mismo se dé cuenta cuánto ama al Señor. Entonces era un plan de Dios todo esto. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al final se verán los buenos resultados. Pero Job en este momento no tenía acceso a ninguno de los pasajes que hoy en día nosotros podemos mencionar cuando estamos en apuros, en dificultades. Tenemos los salmos, por ejemplo, tenemos Romanos 8:18,
que dice que las aflicciones temporales no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Job no tenía acceso a estas escrituras que nosotros hoy en día sí las tenemos. Bien, mire, el hablar, digamos, de una manera desesperada, no soluciona nada. El querer devolver, digamos, atrás de por lo menos lo que él hizo, que era maldecir su día, eso no va a evitar que no se puede viajar, digamos, al pasado. No es posible, el pasado no se puede modificar, el pasado ya es pasado y no hay manera de ir atrás y hacer algo, no es posible. Bien, tampoco el hablar y maldecir no evita el que él hubiera nacido, no. Mire, esto podemos decir que esto podríamos decir que es perder el tiempo, ¿sí? Es perder el tiempo, ¿por qué? Porque no va a solucionar nada, ¿sí? Pero tal vez lo único que logre Job con esto es que liberar tensiones, ¿no? Porque ciertamente a veces uno cuando llora o hace algo como lo que hizo él, tal vez libera tensiones, aunque no es lo más sabio, ¿no? No es lo más sabio maldecir el día del nacimiento, ¿no? Job, en este momento tenemos que considerar, ¿no? lo que Job estaba viviendo, que tal vez ninguno de nosotros nunca haya vivido tal sufrimiento como el que vivió Job. Mire, Job en esta situación había olvidado su dicha anterior, había olvidado ya los momentos buenos, ¿sí? Ya había olvidado el tiempo que compartió con sus hijos, con su familia, cuando ayudaba a otros. Bueno, él en este momento no estaba recordando los días buenos, él puso sus ojos en su sufrimiento del momento, en su presente. Y por eso él o sea, por él hubiera querido haber retrocedido el tiempo y lo que dice, ¿no? Que por qué lo recibieron las rodillas, por qué no se cerraron aún él maldijo, ¿no? El día de su concepción y de su nacimiento. Bien, entonces podemos decir también que las vacas gordas en las cuales vivió Job se tragaron, que las vacas flacas se tragaron a las gordas, ¿cierto? Entonces no se veía ya esa abundancia del pasado, entonces estaba viviendo en ese momento de extrema aflicción, de extrema angustia. Vemos que el día de Job se oscureció a mediodía. Mire, nosotros hemos escuchado tal vez de otras personas que han maldecido el día de su nacimiento, o la otra vez yo recuerdo que mi hermano estaba de pronto teniendo una discusión con mi mamá y le dijo, ay, entonces ¿para qué me tuvo? ¿Sí? O sea, le digo, o sea, mira, esas son cosas absurdas, ¿cierto? Son cosas absurdas que por más que uno diga y se queje del momento, eso no va a hacer que se cambie, o sea, que se devuelva atrás. No es posible modificar el pasado. Mire, hemos escuchado tal vez de personas que maldigan el día de su nacimiento, de su primer nacimiento, pero no hemos escuchado personas que maldigan el día de su segundo nacimiento o el nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es lo mejor que una persona puede experimentar. Bien, mire, vemos que Job hace un poema, ¿no? Exaltando la muerte, ¿cierto? Anhela la muerte, como que estuviera enamorado de ella, de la muerte. Dice, Job aplaude la muerte y del sepulcro parece estar enamorado. Miren, en realidad nadie quiere morir realmente, sino que lo que la gente desea es que sus problemas sean quitados, o sea, que el dolor y el sufrimiento que tienen en el momento sean aliviados. Las personas que se suicidan no es porque quieran morir realmente, lo que ellos quieren es que sus problemas se quiten en el momento. Bueno, hay una historia, un cuento de un hombre, un campesino creo que era, que llama a la muerte, está ahí, está llevando una gran carga y llama a la muerte a gritos, ven, ven. Entonces cuando se presenta la muerte y cuando ya él la ve pues encima, ahí sí se sorprende y se asusta totalmente y entonces la muerte le dice, aquí me tienes, ¿para qué me quieres? Entonces el campesino le dice, pues para que me ayudes a llevar mi carga, ¿sí? Realmente esto ilustra lo que realmente las personas deseamos. Mire, yo escuché de un caso de una mujer que una vez se iba a lanzar, o mejor dicho, se alcanzó a lanzar
de un piso, creo que un sexto piso, ¿sí? Entonces cuando ella ya se iba a lanzar, cuando se lanzó, ella como que alguien la alcanzó a coger de la ropa y ella como que se iba a aferrar a la persona que la iba a ayudar. Tristemente en ese caso no pudieron hacer nada, ella cayó. Pero ¿qué demuestra esto? También escuché de un caso por acá en el río Cauca que un hombre se había tirado, se quería ahogar, quería ahogarse, suicidarse de esta manera, pero escuché que más adelante estaba pidiendo ayuda para que lo ayudaran a sacar de ahí. ¿Qué demuestra esto? Que realmente no queremos morir. Lo que realmente queremos es que ser librados de nuestros problemas, recibir alivio, recibir paz interior. Entonces, esto es lo que, bueno, Job demuestra esto, ¿no? Maldice el día en que nació, anhela la muerte, anhela morir. No es que desee tampoco suicidarse, ¿no? Tampoco es que lo iba a hacer, ni está hablando de que, o sea, él pide como de alguna manera, quiere poner en manos de Dios su destino, deseando la muerte, pero él no lo iba a provocar. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de esto? Bueno, aquí donde dice que el temor, dice, versículo 25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Bueno, cuando dice que el temor que me espantaba, se puede referir a los sobresaltos cuando una tras otra iban cayendo sobre él las noticias de las tragedias. ¿Se imagina el momento que le dijeron una tras otra, murieron mataron a tus siervos, se robaron tus camellos, luego que tus hijos murieron? O sea, cuando una tras otra iba recibiendo estas noticias, eso eran como sobresaltos para él que le atormentaban en esas noches eternas que él tenía después de eso, pensando en sus hijos tal vez que ya no estaban, y pensando toda esta situación. Esos eran como unos continuos sobresaltos. Bueno, algunos dicen que cuando dice que me espantaba, que el temor que él tenía le ha venido, muchos dicen, no, es que como Job tenía temor de ciertas cosas, eso le vino, eso le pasó, pero no es así. No era que él había traído eso por sus temores, sino que ya sabemos que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esa es la opinión que Dios tiene de Job. Entonces no es esto, ¿no? No es que se trata de, no fue o sea, lo que él estaba viviendo no fue producto de sus temores, sino que ya sabemos que todo está bajo la soberanía, bajo la providencia de Dios. Dios tiene el control. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, Dios tiene el control. Y aún en la más oscura noche, Dios, Cristo Jesús, nunca nos ha desamparado, nunca nos ha abandonado. Mire, Dios guardaba un gran silencio en estos momentos. Pero ¿será que Dios se había olvidado de Job? No, Dios estaba allí, Dios estaba guardando silencio. Esta fue la prueba que le tocó a este hombre, pero Dios ya sabía que le iba a resistir. ¿Por qué? Porque Dios no pone pruebas más duras, más allá de lo que podemos resistir. Bien, entonces aquí aparentemente no hay una esperanza, ¿sí? Aparentemente Job está en total desolación. Tal vez muchos de nosotros nos hemos sentido así, pero sabemos que en las noches más oscuras es cuando se aproxima, en lo más oscuro de la noche, es cuando ya está próximo a salir la luz, ¿no? Aunque vemos que sí, que continúan una serie de discursos donde cada uno va a dar un discurso, un diálogo, un monólogo, ¿sí? Cada uno va a hacer sus intervenciones. Vemos que Dios también, al final del libro, Dios también va a hacer su intervención. Vemos que Dios va a callar, sí, por un largo periodo de tiempo, pero va a llegar el momento en el cual Dios se va a revelar y se va a manifestar y le va a hacer saber de que estos momentos solamente son temporales, ¿no? Las pruebas que hoy en día podemos tener nosotros son solamente temporales. Y bien, si podemos decir nosotros, bueno, esta situación es mala o es buena. O sea, ¿qué podemos decir de este poema? Digamos, a la tristeza de maldición, digámoslo así, y exaltando la muerte, ¿qué podemos decir? Pues recordar eso, ¿no? Que es por la situación en la que Job se encontraba, ¿sí? Por la situación tan dura
tan difícil. Y en nosotros, que ya conocemos de toda la palabra, que Dios está con nosotros, yo digo que para nosotros se nos demanda más. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho más conocimiento y debemos de, o sea, si evitamos las quejas, en ese sentido yo creo que sería mucho mejor, ¿no? Digo en nuestro caso, ¿no? Porque Job, como les digo, no tenía acceso a todo lo que nosotros hoy tenemos, ¿no? A todas las historias, a todos los testimonios de lo que Dios hace y lo que es maravilloso. Entonces es admirable la fe de Job, la paciencia de Job, aunque aquí mostró algo de impaciencia, ¿cierto? Mostró algo de impaciencia realmente, pero ¿qué hombre es perfecto? ¿Qué hombre es sin pecado, ¿no? No existe, solamente Jesús. El único apartado totalmente sin pecado absolutamente es Cristo. Job pertenece al resto de mortales, ¿cierto? Pero aún así vemos que Dios tiene un alto concepto de Job. Y eso es lo más importante, ¿no? Bien, así terminamos con este poema, que es difícil, ¿no? De comentar una parte así, por eso simplemente lo leí, porque como les decía, no es fácil mencionar cada expresión, ¿no? que Job menciona. Bien, entonces recuerden que siempre hay esperanza. Que el Señor les bendiga.